Hay un tema que me gusta presentarlo en las iglesias cuando me invitan a predicar, porque es un tema que yo creo que se predica poco de esto, o por lo menos yo lo he escuchado pocas veces, ¿no? ¿Cuántos aquí trabajan fuera de casa? ¿O van al instituto, a la universidad o al colegio? A ver, levantad bien las manos. Todos trabajan. Vale, pues para todos vosotros va a ir el mensaje de hoy. Hay muchos otros que trabajan en casa, sea en tareas domésticas o sea en trabajo online, que está poniéndose cada vez más de moda, ¿no? Y voy a hablar de este tema ciñéndome a la palabra, pero vamos a intentar aprender cosas prácticas, tomar cosas, recomendaciones de Dios, mandatos de Dios para ponerlos en práctica en la vida laboral. El mensaje lo he titulado así: el cristiano y el entorno laboral. Y mirad, vamos a ver distintos, no es que haya un orden específico, pero voy a tratar distintos puntos que todos ellos tienen que ver con el ámbito laboral. Podrían ser en otro orden, ¿vale? Pero son todos puntos, la mayoría son breves, quizá la introducción es el punto más largo, pero todos ellos son aspectos a considerar en nuestro mundo laboral. Cuando digo mundo laboral, sea instituto, colegio, universidad, en el mundo donde nosotros hacemos nuestro trabajo, ¿no? Y nos relacionamos con personas, mayormente personas no creyentes. Los temas que vamos a ver son los que veis ahí. En la introducción vamos a ver que trabajar es una necesidad y además es el plan de Dios para el ser humano. Y hablaremos de las muchas horas que pasamos en el trabajo. Luego hablaremos de que Dios es Dios, pero no solo en la iglesia, es Dios también de mi trabajo. Hablaremos de ser excelentes en el trabajo. Tenemos que defendernos de 3 influencias negativas que encontramos en nuestro ámbito laboral. La protesta por sistema, la queja permanente. El jefe siempre es el malo, siempre es el culpable, o el profesor, o el decano, ¿verdad? La ley del mínimo esfuerzo, 3 malas influencias. Hablaremos de las relaciones laborales con nuestros jefes, con nuestros superiores, con nuestros compañeros y con personas de distinto sexo. Hablaremos de la diferencia que hay entre trabajar con cosas o trabajar con personas. Hablaremos un poquito del tiempo de trabajo. Un extremo, las horas extras, que pueden ser incluso muy excesivas. El otro extremo, las reducciones de jornada. Hablaremos de que somos responsables de mantener un testimonio digno, porque nos están observando. Y finalmente hablaremos de que nuestro medio de trabajo es un campo de misión, es donde podemos y debemos evangelizar. Así que ya os anticipo los puntos que vamos a tratar para que sepáis de qué va. Es muy ameno, para mí me parece muy ameno y muy práctico, porque son puntos todos ellos bastante distintos. Mucha gente dice, y te vas a encontrar que te dicen, trabajar es un mal necesario. ¿Pero de dónde hemos sacado esto? Dios no lo ve así, y la palabra de Dios tampoco lo ve así. Mira, en el libro de Génesis, desde el principio, encontramos a Dios trabajando en el plan de la creación durante 6 días, y al 7º descansó. Posteriormente encontramos a Adán y Eva, todavía antes de la caída, y Dios les encomienda un trabajo, cuidar y cultivar el huerto del Edén. El texto bíblico lo tenemos ahí. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara, un trabajo, y lo guardase, un trabajo. En el siguiente capítulo Dios les encarga la administración de la creación y del reino animal. Sojuzgad la tierra y les entrega el dominio del reino animal. Mira, el propio Jesús llegó a decir a los religiosos de su tiempo, hasta hoy, pasa a la siguiente, por favor, mi Padre trabaja y yo trabajo. No sé si lo tenéis en Juan 5, ahí está. Bueno, vale. Siguiente, para adelante. Bueno, si podéis me seguís. Juan 5, 16, lo puedes leer en tu casa. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Así que no es un mal necesario. Dios no lo ve así. Claro, el pecado de la humanidad añadió una penosidad, una carga de penosidad al trabajo.
sufrimiento, dificultades, esfuerzo intenso, porque la caída del pecado del ser humano provocó una maldición sobre el ser humano y sobre toda la creación. Y Dios dice en Génesis 3:19 que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, ¿no? Así que hay una carga negativa asociada al trabajo por causa de esa maldición, pero aún así el trabajo es el plan de Dios. El Salmo 128:2, no sé si lo tenemos, dice que cuando comieres el trabajo de tus manos serás bienaventurado y te irá bien. O sea, Dios está diciendo, debes trabajar y debes disfrutar del resultado de tu trabajo. Eso es una bienaventuranza, serás dichoso, te irá bien. Además, el trabajo aporta dignidad a la persona, porque cuando tú trabajas estás demostrando una buena disposición para sostenerte a ti mismo y no resultar una carga para otros. El apóstol Pablo, pese a ser un esforzado evangelista y misionero, trabajó con sus propias manos. Dice en Hechos 20:33, no he codiciado plata, oro o vestidura de nadie. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y para los que están conmigo, estas manos me han servido. Y en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Habla de que el trabajo nos permite además ser generosos para con los que no tienen. Y a los tesalonicenses les dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos. Estamos hablando todavía en la introducción de la realidad de trabajar como una necesidad que tenemos para vivir, pero que además es el plan de Dios. De día y de noche, para no ser carga, no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho de ser mantenidos como siervos de Dios, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, vale, pero que tampoco coma, ¿no? Que me digan dónde está ese. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. No sé si habéis escuchado muchas predicaciones sobre trabajar, pero la Biblia habla de estas cosas tan prácticas. Y una breve mención a las muchas horas que pasamos en el trabajo, lo tenéis ahí en azul, el rotulito azul es el punto donde estamos, ¿no? Solo quiero decir muy brevemente aquí que a veces es probable que pasemos más horas en el trabajo y con otras personas que las que pasamos con nuestro propio cónyuge. Estoy descontando las que pasamos durmiendo juntos en la cama, ¿verdad? Pero a veces es así, pasamos más horas en el trabajo que con nuestro cónyuge. Es por eso que yo creo que, siendo que trabajamos tantas horas y que estamos tantas horas en contacto con no creyentes en el medio laboral, es necesario predicar sobre esto, enseñar lo que la Biblia dice sobre nuestro trabajo, nuestro ámbito laboral, y que lo hagamos según el diseño de Dios. Así que en los puntos que vienen a continuación vamos a tratar de ver cuál es el diseño de Dios en ellos, ¿no? El siguiente punto dice que Dios es también el Dios de nuestro trabajo. A veces hacemos una raya y separamos aquí lo que llamamos las cosas espirituales, la iglesia, la Biblia, los cultos, el evangelismo, y las cosas laicas, seculares, ¿no? El trabajo. Esa raya no existe. Somos un todo y Dios está en todas las facetas de nuestra vida. Dios está también en nuestro trabajo. Y dice el Salmo 37, encomienda a Yahvé tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda al Señor también tu trabajo. No vayas a trabajar sin haber orado primero. No vayas al trabajo sin encomendarle al Señor tu camino. Ora por tu trabajo, por tus compañeros, por la gente que se beneficia de tu trabajo. Yo he tenido una costumbre, no siempre he sido muy constante, ¿no? Pero tenía una costumbre de, cuando iba a operar, yo era traumatólogo, soy traumatólogo, solo que ahora no ejerzo, obviamente.
Pues si te rompes un hueso igual te lo arreglo todavía. Pero antes de entrar en el quirófano tenemos 5 minutos de lavado con cepillo de betadine. Hay que lavarse hasta todo el antebrazo y la mano, estar 5 minutos ahí. Y aprovechaba ese tiempo para pedir a Dios: Señor, bendice al anestesista fulano, bendice a mi ayudante de quirófano, bendice a la enfermera, ayúdanos que esto vaya bien, bendice al paciente. Y solía usar esos 5 minutos internamente para presentar a Dios, encomendar a Dios. Y todos los días antes de ir a trabajar, mi mujer y yo tenemos nuestro tiempo con Dios, ¿no? Y oramos por nuestro trabajo y por los que se van a beneficiar de él, ¿no? Entonces, Dios es también Dios de tu trabajo. No es algo tan secular, tan laico, que no tiene nada que ver con el resto de tu vida espiritual. No cometamos ese error de hacer esas distinciones. Vale, pues pasamos al siguiente punto: la excelencia en el trabajo. Mira, el ser excelentes en el trabajo debe ser algo que esté grabado en nuestro ADN como parte de nuestra identidad. Consideremos que nuestro trabajo es un instrumento de alabanza a Dios. Sí, eso he dicho. Nuestro trabajo es un instrumento de alabanza a Dios. Si tú eres excelente en tu trabajo, aunque parezca un trabajo menor, estás alabando a Dios por el hecho de trabajar bien. A veces creemos que la alabanza a Dios es solo el cantar y declarar hermosas frases de honra para Dios, cantando, pero ¿tú te imaginas que estás aquí alabando a Dios, levantando unas preciosas alabanzas, pero que luego vas a tu trabajo y eres negligente, eres perezoso, somos renegones o somos chapuceros, que hacemos las cosas medio mal, medio a medias? Bueno, si así funciona, pues así lo dejo. Eso es una cosa inconsistente, incongruente, que estemos alabando a Dios aquí con nuestra boca y luego estemos deshonrando el nombre de Dios trabajando sin excelencia. Eso es un comportamiento que no casa. Así que examínate, porque lo que haces en tu trabajo honra y es alabanza para Dios. Hay una cultura del escaqueo en el trabajo, ¿me entendéis esa palabra, verdad? O esa cultura de aquellos que nunca están cuando se les necesita. O otros que siempre están tan agobiados que no se les puede pedir nada. O aquello de que a este no le pidas nada porque es que se te muerde. Pues frente a todo ese tipo de actitudes, esa mala cultura que encontramos en el trabajo, nosotros como creyentes tenemos que mostrar un talante distinto. Ser colaboradores, que Él necesita ayuda. Antes de que me pida, estoy ayudándole. Ser dispuestos, ser eficientes. Eso es excelencia, hermanos. Y tenemos que distinguirnos en esto. Nuestro testimonio está en juego. Mira lo que dice Pablo a los colosenses, y lo repite en muchos otros textos, frases parecidas. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, como una ofrenda en alabanza a Dios, y no como si lo hicieras para los hombres, para ser visto de los hombres. Vamos al siguiente punto: defendernos de las influencias negativas en el medio laboral. Cada uno tiene que traducir lo que estoy explicando a su entorno. Si eres estudiante, pues a tu clase, a tu centro de estudios. Si eres trabajador, pues a tu centro de trabajo. Pero creo que todos podemos adaptarlo a nuestra realidad. Y son muchas y son constantes las influencias negativas que encontramos en el trabajo. Muchas consignas de carácter negativo con las que somos bombardeados cada día. Todo se contagia lo bueno y se contagia lo malo, y a veces se contagia más fácilmente lo malo. Si nos dejamos llevar por el ambiente negativo que se genera muchas veces en el trabajo, entre los compañeros, eso va a terminar afectándonos si nos dejamos impregnar de ese ambiente negativo, y nos van a contagiar malas actitudes, malas maneras. Mira, cuando yo fui la primera vez en 1984 como residente, como MIR, ¿no?, de traumatología, ¿sabes lo que hacían en el trabajo? Había que fichar a las 8. La gente venía 9 menos cuarto, 9. El último residente que entraba, o sea, me tocaba a mí,
tenía que ir a una habitación, coger de un cajón las fichas de todos los traumatólogos e irse al fichero y pim, 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 y fichar por todos. Y luego volverlas al cajón. Obviamente yo me negué a eso. ¿Por qué? Porque éticamente no podía hacerlo, ¿no? Pero hay cuando hablo de malas maneras que se contagian, aquí lo hacen todos y no pasa nada, esto es la norma. Hay cosas que no podemos aceptar. Menos mal que luego eliminaron la ficha, pero había ese desorden, ¿no? Cosas que no están bien. No podemos dejarnos impregnar por estas cosas. Es muy importante el ambiente que uno encuentra cuando cuando estrena un primer trabajo. Tú vas a un trabajo por primera vez y en los primeros días observas lo que hay y más o menos aprendes las maneras que encuentras y reproduces lo mismo. Si tú llegas a un trabajo nuevo y ves pues que hay un buen ambiente de camaradería, de colaboración, que hay un ambiente de trabajo excelente, que son puntuales, que, bueno, desde el día siguiente tú estás practicando lo mismo que acabas de encontrar. Ahora, si vas a un trabajo y lo primero que tú te encuentras es un ambiente de queja, de reivindicación, de desidia, de que todo el mundo está enfadado, todo el mundo está descontento, insatisfecho, vas a respirar eso, vas a moverte de la misma manera que has encontrado y en poco tiempo vas a estar tan quemado como tus compañeros que igual llevan 20 años, ¿no? Este contagio es muy negativo y produce mucho desazón. Entonces tenemos que estar alertas y defendernos, saber que estas cosas nos pueden pasar. Y voy a hablar de 3 aspectos que suelen ser con frecuencia influencias negativas. La primera es la protesta por sistema, la queja permanente. Hay muchos trabajadores que llegan a coger este vicio. Es un vicio peligroso. Lo mismo si las cosas van bien, que si van regular, que si van mal, se van a estar quejando en todas las circunstancias. Son personas tóxicas porque envenenan, producen un ambiente de queja contagiosa. Sea lo que sea, siempre se van a estar protestando por algo. Si el jefe lo manda por aquí o si lo manda por allá, se va a quejar de todas las maneras. Esto se contagia. Esto crea mal ambiente en el trabajo. En mi trabajo teníamos una sesión clínica de 2 horas todos los lunes, de 8 a 10. Y nos conectábamos online los 2 hospitales de la red de Osakidecha, en Vitoria. Y lo que se gestara en esas 2 horas marcaba el resto de la semana. Y había algunas veces compañeros o compañeras que venían el lunes que parecía que venían con el hacha de guerra. Entonces, provocaban una discusión, sacaban un tema conflictivo, empezaban con la guerra y ya habíamos envenenado el ambiente y la gente miraba para abajo, alguno trataba de escaparse porque se creaban situaciones de tensión innecesarias y empezar con mal pie la semana es lo peor que te puede pasar. Y a veces pasaba esto y decías, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te ha pasado el fin de semana que vienes con el hacha de guerra a provocar aquí un incendio? ¿No? Personas tóxicas, la queja sistemática. Esto no debe ser. Y esto se nos contagia. Y tenemos que estar alertas. Claro, el cristiano puede expresar sus discrepancias cuando las tiene, ¿no? Si hay situaciones que lo requieren, tiene que discrepar, expresarse con respeto, con educación, reclamar si hace falta lo que es justo, claro que sí, tenemos nuestros derechos, pero con educación. Lo que no podemos es dejarnos enredar y caer en esa espiral de queja sistemática, ¿no? que es produce tan mal ambiente. Tenemos que conocer y defender nuestros derechos, sí, y podemos plantear nuestras reivindicaciones también, pero sin caer en las actitudes y en los comportamientos mundanos e inapropiados para un creyente. La segunda cosa de la que tenemos que defendernos, que es negativa, es ese concepto de que el jefe siempre es el malo y siempre es el culpable de todo, vayan como vayan las cosas, ¿no? Y a veces será el culpable, pero otras veces no. Y te vas a encontrar eso,
que se cuece eso en el ambiente. Y que nadie habla bien del profesor. Todo lo que se habla del profesor es para hablar mal, ¿no? No podemos caer en eso, ¿vale? Tenemos que estar por encima de esas cosas. Y nos vamos a encontrar, pues eso, que todas las quejas y todas las zancadillas van contra el jefe, contra el de arriba. El de arriba siempre es el malo, siempre es el culpable. Y si podemos, le hacemos la vida imposible, ¿no? Eso pasa, ¿no? Que lo pagan todo con los de arriba. Y como creyentes nosotros no podemos entrar en ese juego. La Biblia nos enseña a honrar y a respetar y a servir diligentemente a nuestros jefes. Dice, lo leeremos más adelante, también a los que son difíciles de soportar. La sujeción, la obediencia, el aprender a estar bajo autoridad en el trabajo son conceptos bíblicos, básicos. La Biblia nos enseña cómo debe ser nuestro carácter cuando estamos con nuestros jefes. Aunque no se lo merezcan, aunque sean incompetentes, aunque lo estén haciendo mal, nosotros tenemos que ser respetuosos. La otra mala influencia es el trabajar lo imprescindible y bajo la ley del mínimo esfuerzo. Esto te lo vas a encontrar en el trabajo también. Y no podemos caer en esto. Bueno, ahora me está mirando, ahora trabajo. Ahora ya se ha marchado. No vamos a agobiarnos, lo que no se haga hoy ya se hará mañana, ¿no? Yo tengo un amigo en la iglesia que sus compañeros le dijeron que fuera más despacito con los proyectos que hacía porque les estaba haciendo sombra. Era muy rápido en hacer los proyectos y en un día hacía lo que otros hacían en 4. Entonces, pues creaba un problema. Y hay gente que tiene ese axioma, ¿no? La ley del mínimo esfuerzo. Yo escuché en mi trabajo, en épocas en las que estábamos con reivindicaciones salariales y nos sentíamos mal pagados, escuché compañeros que decían, hablando de los jefes, ¿no? Del director, bueno, tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo. Y tengo que confesar para mi vergüenza que yo alguna vez dije esa frase también. Pero no podemos caer en esto. Estas son las cosas que se nos contagian, ¿no? Entonces, no podemos trabajar lo mínimo. Tenemos que trabajar como para el Señor, ya lo hemos dicho antes. Resistir y hacer frente a estas 3 influencias negativas y otras que no he mencionado. Bien, vamos a hablar de las relaciones laborales y vamos a hablar de 3 niveles. El primer nivel con nuestros superiores, sean nuestros jefes, nuestros profesores. Ya hemos mencionado algunas cosas de que tenemos que ser respetuosos, obedientes, colaboradores, no ser obstruccionistas, porque hay personas que van poniéndole pegas a todo. Si lo hacemos así, problemas, pegas, si lo hacemos de otra manera, más problemas, más pegas, son obstruccionistas. Y nosotros, con nuestros jefes, tenemos que ser colaboradores, tenemos que ayudar a que el proyecto salga adelante, a que las cosas funcionen y no estar solo poniendo pegas y nunca aportando soluciones, que esto se ve mucho en el trabajo. Yo siempre decía, cada uno que ponga un problema, una pega, vale, pero que proponga una alternativa, ¿no? Nunca, por otro lado, no caer en ser el pelota del jefe, porque eso tampoco está bien, ¿no? No podemos tampoco ceder a sugerencias o a propuestas o órdenes de nuestros jefes que nos parezcan que no son éticas, que contravienen nuestros principios, porque esto pasa. Jefes que te dicen, bueno, hemos facturado 5, tú apunta 4, ¿no? O mira, casi no, quítale el IVA, no. O cosas así, ¿no? Falsear pequeñas facturas, pequeñas trampitas, esto está a la orden del día. Pero tú tendrás que decir, no, yo soy una persona íntegra, yo soy cristiano, pídeme otras cosas, pero a mí no me pidas esto, porque no lo voy a hacer. Y se sorprenderá, sí, pero a la postre confiará en ti, porque dirá, si es íntegro para esto, será confiable y será íntegro en otras cosas.
Así que a veces te vas a encontrar que de arriba vienen propuestas o vienen sugerencias o cosas inadmisibles. Todo debe ser legal y transparente. La Biblia tiene consejos específicos para nuestra relación con nuestros jefes. Y voy a citar 2 versículos con el texto adaptado a nuestros días. Efesios 6:5. Trabajadores, obedeced a vuestros jefes terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, como si obedecieras a Cristo. No sirviendo al ojo, no solo cuando me están mirando, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y en Primera de Pedro dice, trabajadores, estad sujetos con todo respeto a vuestros jefes, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Recuerda que a veces también nosotros somos difíciles de soportar, ¿eh? El segundo nivel de relaciones sería con nuestros compañeros. Con nuestros compañeros tenemos que ser un ejemplo de comportamiento, tenemos que ser un ejemplo con nuestro vocabulario. ¿Sabes? A mí me ocurría que estábamos en quirófano operando y el que estaba conmigo igual decía pues una palabrota o una cosa soez y automáticamente decía, ay, perdón, Alfredo, perdón. Yo nunca le he dicho a nadie, delante de mí no digas palabrotas, delante de mí no blasfemes, delante de mí no hagas... No, jamás he dicho nada. ¿Pero qué ocurre? Hay un testimonio, ellos ven mi manera de hablar. Entonces ellos intuyen que eso me desagrada, porque jamás han oído de mí una palabrota ni una cosa soez. Entonces, sin que yo haya puesto ningún límite, ellos se disculpaban, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un testimonio. Y lo mismo tenemos que sembrar nosotros, un testimonio con nuestro buen comportamiento, con nuestro vocabulario, con los temas de conversación. Había chistes que contaban que yo no me reía. Y cuando veía por dónde iba el chiste, trataba de pensar en otra cosa, porque no quería ni que me hiciese gracia, ¿no? Entonces ellos aprenden a ver de qué cosas tú te ríes, a qué juegos entras y a qué juegos tú no entras. Nuestro testimonio tiene que ser intachable. La puntualidad, ¿no? Yo solía ser, en consultas, era el primero que llegaba y el último que me marchaba. Había auxiliares que no querían pasar consulta conmigo porque era el que más tardaba, porque empleaba mucho tiempo con los pacientes y en el plano humano me desplegaba, ¿no? Pero hay que ser ejemplo en estas cosas, ¿no? Con nuestros compañeros, lo primero, ser ejemplares, en cuanto a carácter y en cuanto a forma de trabajar. Que vean aprovechamiento, rendimiento, que no puedan decirnos, mucha iglesia, pero luego, mira, deja todo a medias, ¿no? Eso deshonra a Dios, hermanos, ¿no? Que puedan hacer esos comentarios deshonra a Dios. Así que haz todo lo posible para ser irreprochable en el trabajo. Y por otro lado, con los compañeros, tenemos que saber establecer puentes de relación interpersonal. Ser comunicativos, ser abiertos, ser cercanos. Porque si vamos como personas serias, personas impenetrables, que apenas hablamos, que casi damos un poco de respeto a la gente y no nos hablan, estamos cerrando puertas. Necesitamos ser comunicativos, establecer relaciones, buenas relaciones, porque un día ese compañero o esa compañera va a tener un problema. Y si tú has trazado puentes y has dejado puertas abiertas, va a venir a contarte el problema. Y le vas a poder dar un consejo. Vas a poder decirle, mira, voy a orar por ti. Yo soy cristiano y yo creo en el poder de la oración. Déjame que esté un tiempo orando por ti. Pero primero hay que abrir esas puertas y trazar esos puentes. Así que ser ejemplares en el trabajo y unos buenos puentes de comunicación. En tercer lugar, nuestra relación con personas de diferente sexo. Hoy como nunca, esta es un área de especial sensibilidad, porque en los talleres, en las oficinas, en los hospitales, en los coches patrulla, se relacionan hombres con mujeres como nunca antes, ¿no? Antes el mundo laboral
hablo de décadas atrás, era más masculino y la mujer trabajaba en casa, ¿no? Pero ahora el nivel de relación hombres y mujeres en el mundo laboral es intenso. Y se puede dar el caso de que lleguemos a pasar más tiempo con un compañero o compañera que el que pasamos con nuestro cónyuge. Esto ocurre. Y siempre puede aparecer la tentación de que, bien, del compañerismo se pasa a la amistad. Bien, hasta ahí está bien. Pero de la amistad se puede pasar a una atracción. Y de la atracción se llega a pasar a una relación ilícita. Una relación ilícita que a veces solo es en el plano sentimental. Tengo este tipo de sentimientos hacia esta persona. O ella tiene estos sentimientos hacia mí. Y de ahí solo hay un pequeño escalón para ir más allá y pasar a otros niveles y pecar. Porque a veces queremos encontrar y buscar ciertas cosas en otra persona, cosas diferentes de las que encontramos con nuestro cónyuge. Esto ocurre. Tenemos que ser realistas y reconocer que por falta de cuidado en este área se han roto muchos matrimonios, se han dañado muchas familias y muchos hijos. Como cristianos tenemos que estar muy atentos, hermanos, hermanas, y frenar con todo rigor y con toda premura cualquier tentación, cualquier aparición de sentimientos inapropiados en nosotros o en la otra persona. El trabajo es el trabajo, la familia es la familia. En el área física tenemos siempre que mantener una distancia prudencial. Estoy hablando de cosas prácticas, hermanos. Necesitamos escuchar esto, porque pasamos muchas horas en el trabajo. Bien, el siguiente punto. La diferencia entre trabajar con cosas o trabajar con personas. Hay gente que no se le dan muy bien las relaciones humanas. Bueno, pues muy bien. Mejor que tengas un trabajo con cosas. Porque no es lo mismo trabajar haciendo neumáticos que trabajar en una panadería que tienes que atender gente todo el día, ¿no? O no es lo mismo trabajar haciendo diseño gráfico en un ordenador que ser médico o enfermera en una consulta y ves todos los días personas. No es lo mismo trabajar con cosas que trabajar con personas. Entonces aquí hay una diferencia, aquí hay un plus, un matiz nuevo. Los que trabajamos con personas y a favor de las personas, además de hacer bien nuestro trabajo, que eso es para todos, los que trabajamos con personas tenemos un plus añadido. Debo hacer bien mi trabajo, pero debo dar un plus de humanidad. Yo puedo en 5 minutos de consulta saber llegar al diagnóstico y saber cuál es el tratamiento que le tengo que aplicar al paciente. Y terminar ahí. Y igual el paciente sale a los 5 minutos, pero sale y dice, qué mal me ha tratado. No sé si fiarme de este médico, igual ni compro este medicamento. Pero si en vez de 5 minutos yo despliego 10 para transmitirle confianza, para explicarle mejor las cosas, para ser más cercano y más humano, ese paciente irá hablando bien de mí, irá hablando bien de Osakidecha, ¿no? Y muchos han venido o han preguntado por ahí, oye, ¿el doctor Gómez Moneo tiene consulta privada? Porque querían buscarme en otros entornos. Cuando me jubilé y se lo iba anunciando, la siguiente cita no te veré yo, te verá otro compañero. Decía, ¿y qué va a ser de mí, doctor? ¿Pero dónde voy? ¿No se puede usted jubilar? ¿No? Yo me gané un cariño de la gente, bueno, especialmente las mujeres mayores, ¿no? Bueno, os estoy contando mi vida, no pretendo echarme flores, pero os digo la verdad. Especialmente yo le decía a mi mujer, tengo un éxito con las mujeres mayores, porque me gustaba ser cariñoso, ser cercano, ¿no? Pero me decían, ¿y qué va a ser de mí? Y yo digo, pues no te preocupes, que otro te va a atender, ¿no? Ya, pero no lo hará como usted. Bueno, Dios me dio gracia, ¿no? Y he disfrutado mucho de mi trabajo. Pero quiero decir, el punto que quiero destacar es que hay una doble responsabilidad en aquellos que trabajamos hacia personas. Si eres camarero o camarera, vas a tener muchos clientes. Si tienes un negocio de una tienda, vas a ver muchos clientes. Si eres sanitario, lo mismo.
hay que aplicar, además de hacer bien el trabajo, aplicar un plus de humanidad. Es muy agradecido. La gente lleva muchos sufrimientos aquí. La gente necesita ver una sonrisa. Igual tienes problemas en casa, igual te van mal las cosas. Mira, cuando llegas al trabajo deja los problemas. Tú siempre tienes que poder tener una sonrisa y un trato afable para los demás, ¿no? No puedes proyectar tus situaciones difíciles en el trabajo. Esforcémonos en orar por las personas que se benefician de nuestro trabajo. Todo eso redundará para la gloria de Dios. Que luego vayan hablando bien de nosotros, glorifica a Dios. Bien, vamos avanzando. Punto número 7, sobre los horarios laborales, las horas extras, la conciliación familiar. A ver, las horas extras o los dobles trabajo tienen su riesgo. Vivimos en una sociedad donde tener nunca es suficiente. Siempre necesitamos un poco más. Hay una presión continua para que adquiramos más y mejores cosas y nos hace ser insaciables. Tenemos muchas más cosas y las disfrutamos menos. Si caemos en esa espiral de la ambición, vamos a necesitar obviamente trabajar más. Debo estar siempre luchando por tener más dinero para conseguir más cosas, luchando para tener un mejor puesto, mejor remunerado, un ascenso, horas extras, un segundo trabajo, porque caemos en una espiral que nos empuja a tener a buscar más de lo que quizá necesitamos. Es un peligro. Yo he visto, hermanos, en mi iglesia, cristianos, apartarse de la fe por esto, por las horas extras, porque querían correr demasiado deprisa. Yo cuando me casé, el primer año nuestros muebles eran dos hamacas plegables de camping, de estas de playa, y una mesa de playa. Y no teníamos ni para pagar la calefacción. Pasábamos tanto frío que se nos murieron las plantas. Pero bueno, fue el primer año. Luego ya fuimos... Hay que ir poquito a poco, poquito a poco. Si tú lo quieres todo ya, te vas a afanar, vas a estar agobiado de horas extras, vas a descuidar, vas a perder el norte. Vas a descuidar tu vida, vas a dejar de orar, vas a dejar de leer la Biblia, vas a abandonar la iglesia. Esto pasa, hermanos. No digas, no, a mí esto no me va a pasar. A ver, yo he visto familias rotas y personas abandonar la fe por esto. Yo no estoy predicando contra las horas extras, no me entiendas mal, ¿eh? Los primeros años de nuestra vida, yo tenía un segundo trabajo como instructor de judo en Orduña, y iba 3 días a la semana, 3 horas, ¿no? Porque no teníamos un duro y estábamos muy mal. Pero no faltaba los cultos. Y siempre que podía estaba ahí. O sea, hay etapas en la vida en la que puntualmente igual tienes que tirar de horas extras, pero convertir la excepción en la norma es un peligro. Es un peligro. Entonces, sé equilibrado con el tiempo que dedicas al trabajo. Porque hay personas que han hecho del trabajo su Dios, su único Dios. Y todo es trabajar, trabajar, trabajar. Y van creciendo tus hijos y no los conoces. Y familias rotas por causa de padres ausentes. Que el trabajo es todo. Y la familia, bueno, de vez en cuando. No podemos caer en esto, ¿vale? Mira lo que dice Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 6, 7. Porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada nos vamos a llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aprender a contentarse, a no correr demasiado. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, hacer un Dios del dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que, en lugar de confiar tanto en la ambición del dinero, confiemos en que Dios es poderoso, es el siguiente texto, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Son palabras
en 2 de Corintios 9:8. Está hablando de que confiemos en el Señor y vamos a tener todo lo necesario. Y por otro lado, quiero hablar de que hoy día tenemos unos derechos laborales que antes no existían en cuanto a las reducciones de jornada, que son muy útiles. Las reducciones de jornada a veces pueden ayudar mucho a la conciliación familiar, a que pases más tiempo con tus hijos. O si Dios te ha llamado, te está llamando al ministerio y puedes permitirte una reducción de jornada también. Yo he estado muchos años, de entrada estuve 3 años y medio que pedí una reducción al 50% cuando tomé las riendas del Departamento Nacional de Misiones y había que implementar mucho más dedicación. Y estuve 3 años y medio al 50%, no pasa nada. Dios me estaba llamando. Luego tuve otras reducciones distintas. Yo no digo que tú tienes que hacer esto, pero que contemples que hoy día tenemos este tipo de facilidades, ¿no?, que nos pueden ayudar a dedicarnos más a la familia o a la obra de Dios, si Dios te está llamando. Así que por un lado el exceso de trabajo, por otro lado el reducir el trabajo para dedicarte más a otras cosas. Y vamos acabando con 2 puntos. Número 8, somos responsables de levantar y sostener un testimonio digno. Si queremos que un día nuestras palabras tengan valor delante de nuestros compañeros, primero tendremos que haber sembrado un testimonio que nos dé credibilidad. Nos tenemos que ganar la credibilidad con nuestro testimonio y luego cuando hablemos tendrán en cuenta lo que decimos. Pero si nuestro testimonio es malo, vete a hablarles de Cristo, de la Biblia o de lo que quieras, que no va a tener peso. Nos tenemos que ganar una buena opinión de parte de los demás. El apóstol Pablo le anima al pastor Tito a ser impecable en cuanto a su testimonio hacia los de afuera. Mirad lo que dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, a sus jefes. Yo diría, exhorta a los trabajadores que se sujeten a sus jefes, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Nuestro buen testimonio adorna la doctrina de Dios. Y otro texto del apóstol Pedro en este mismo sentido dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Vale? Este punto es bien sencillo, ¿no? Tenemos que levantar poco a poco un buen testimonio y luego tenemos que mantenerlo. Y el último punto, lo he titulado Evangelizando en nuestro medio de trabajo. Y me voy a permitir leer textualmente una cita de la Declaración de Lausana, de la Alianza Evangélica, y es una cita de Jaume Llenas. No sé si aquí quienes le conocen. Él es una persona destacada, creo que estudió Derecho, y es una persona destacada en la Alianza Evangélica Española. Y él dice esto, en la Declaración de Lausana: frente a quienes piensan que el trabajo es visto en sí como un mal necesario, como una simple forma de ganarse la vida, el lugar de trabajo es un lugar privilegiado para ser una persona de buenas nuevas, como también para transmitir verbalmente esas buenas nuevas con los que aún no las han escuchado. Y por otra parte debemos también confesar que una parte importante del cristianismo no ha considerado el lugar de trabajo como un territorio de misión. Está poniendo el acento en este problema. Todavía la mayoría de la gente no ha concebido que el lugar de trabajo es un campo de misión. Y a veces pensamos solo en las misiones foráneas, lejanas, que está bien. Pero nuestro campo de misión también está en la universidad, en el instituto, en el colegio, en el trabajo.
Continúa, el lugar de trabajo es el lugar especial para el testimonio de Cristo, porque la mayoría de creyentes se han ganado el derecho, con su ejemplo, de hablar la palabra de Dios a sus compañeros. La manera en que han realizado sus trabajos con una coherencia admirable les ha abierto las puertas a que la proclamación del Evangelio sea creíble. Continúa, el trabajo es el entorno en el que los cristianos pasan más tiempo en contacto significativo con los no cristianos. Y es para ese entorno para el que deben estar convenientemente preparados. Por ello, la enseñanza bíblica de la Iglesia debe estar suficientemente contextualizada para que los cristianos se sientan entrenados para ser agentes de transformación en el trabajo. Esto es lo que estamos haciendo hoy. Ver lo que dice la Biblia, tomar conciencia de ello para ser agentes de transformación. El lugar de trabajo es uno de los centros de influencia donde mejor podemos llegar a ser luz y llegar a ser sal. La recomendación es evangelizar primero con mi testimonio como persona, evangelizar con mi testimonio como buen trabajador y después estar dispuesto a aprovechar cualquier ocasión para hablar del Señor, para hablar de las buenas noticias del Evangelio, ¿no? Y no vas a conseguir seguramente conversiones rápidas, pero que todo el mundo sepa que eres creyente, que todo el mundo haya escuchado más o menos algo del mensaje de Dios por tu boca, ¿no? Aprovechemos cualquier oportunidad para hablar como creyentes y estemos receptivos a posibles necesidades y situaciones que puedan estar experimentando nuestros compañeros, en los que igual yo puedo aportar consuelo, consejo, orientación o decirle voy a orar por ti, ¿no? Evangelicemos en nuestro medio de trabajo. En 1 de Pedro 3:15 dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Que estemos siempre dispuestos a hablar el Evangelio de Dios. Y si alguna vez pues la has fastidiado, has hecho algo mal y ha sido notorio, si te has equivocado o si has hecho mal las cosas, si has dañado con tu lengua, tienes que reparar cuanto antes tu testimonio, porque a veces estropeamos nuestro testimonio, porque hemos mentido, porque hemos dejado un trabajo sin hacer, porque le hemos faltado el respeto a un compañero o al jefe. Tienes que reparar tu testimonio antes de que hablen mal. No es común que encontremos en el trabajo personas que piden perdón, pero nosotros tenemos que marcar una diferencia. Si has hecho algo mal, cuanto antes, repáralo, discúlpate. Si lo que has hecho ha sido en público, discúlpate en público. Yo he tenido que hacerlo varias veces en mi vida, ¿no? Y si tienes que restituir algo, restituye. Pero mostremos que si pecamos, somos cristianos también para arrepentirnos, pedir perdón y reparar. Y honraremos a nuestro Dios. Dios nos está pidiendo perfección, pero nos está pidiendo integridad. Y la integridad conlleva la reparación de nuestro mal testimonio cuando haya sido. Bien, hemos tocado entonces, recuerda que trabajar es una necesidad, no es un mal necesario y es parte del plan de Dios. Recuerda que pasamos muchas horas en el trabajo, por eso hay que predicar de esto. Que Dios es también Dios en nuestro trabajo, que hemos de ser excelentes en el trabajo, que tenemos que defendernos de las influencias negativas, esa protesta sistemática, ese cargar siempre contra el jefe o ese trabajar lo mínimo. Hemos hablado también
de nuestras relaciones laborales. La Biblia nos habla de estas cosas, cómo relacionarnos con nuestros jefes, con nuestros compañeros, con personas del otro sexo. Hemos hablado del doble componente que tienen que llevar las personas que además trabajan con personas o para personas. Hemos hablado de la jornada laboral. Por un lado, las horas extras con sus riesgos y por otro lado, de las reducciones de jornada con sus ventajas. Hemos hablado de mantener un testimonio digno y de considerar el trabajo como un campo de misión. Así que llévate todo esto a casa porque hay materia para que puedas ponerla en práctica. ¿Os parece que oremos? Nos ponemos en pie, hermanos. Señor Dios bueno, a ti la gloria. Señor, queremos darte las gracias porque tú eres bueno. Señor, tu palabra tiene tanta riqueza, Señor. A veces espiritualizamos mucho las cosas, Señor, pero vemos que tu palabra tiene tantas indicaciones prácticas para lo que vivimos en el día a día, Señor. Señor, te pedimos perdón por las veces que hemos sido negligentes en el trabajo, por las veces que nos hemos dejado contagiar de actitudes y de comportamientos que no te honran, Señor. Amado Dios, seguro que aquí hay personas que muchas veces han hecho las cosas mal. Yo también las he hecho muchas veces mal, Señor. Y me he avergonzado, Señor. Pero hoy tú nos has dado un repasito, Señor. Y queremos humillarnos delante de ti y pedirte, Señor, perdónanos cuando hemos sido negligentes, cuando no ha habido excelencia, cuando no hemos tenido respeto para con nuestros jefes. Perdónanos por habernos dejado envolver en la dinámica de este mundo, Señor. Y de todo lo que hoy hemos mencionado y aprendido, todo lo que tu palabra nos ha enseñado, Señor, queremos grabarlo a fuego en nuestro corazón. Y nos consagramos a ti, Señor. Y delante de ti queremos proponernos, Señor, que va a haber un cambio en nuestra vida, que vamos a encomendarte nuestro trabajo cada día, Señor. Señor, ayúdanos. Que Cristo more en nosotros, que vean en nosotros algo de Cristo, Señor. Que podamos ser agentes de transformación y de bendición. Señor, allá donde tú nos has puesto, no es casualidad. Allá donde estamos, en contacto con otras personas que no te conocen, no es casualidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser luz, a ser sal. Que sea tu luz la que brille, Señor. Señor, que tu nombre reciba gloria por nuestro trabajo. Te damos las gracias por el trabajo, Señor. Señor, perdona tantas veces que nos hemos quejado de nuestro trabajo. Señor, gracias por el trabajo. Gracias por el pan de cada día y el salario de cada mes, Señor. Señor, si aquí hay personas que están necesitando un trabajo con mejores horarios, si aquí hay personas también que no tienen trabajo, están en paro y están buscando, Señor. Si aquí hay personas que están todavía tramitando los papeles de la residencia para poder trabajar, oramos como iglesia en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, favorece a tu pueblo, Señor. Concédenos el deseo de nuestro corazón para que podamos trabajar honradamente y glorificar tu nombre. Señor, que tu paz y tu bendición esté con esta iglesia, Señor, con el equipo pastoral, con los pastores, con todo aquel que sirve, Señor. Sea tu bendición, que esta iglesia sea luz y sea sal en Bilbao. Te lo ruego, Padre amado, en el nombre de Jesús. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.